saludo muy especial para ti en esta hora. Gracias damos a nuestro Dios por darnos esta nueva oportunidad de estar en este precioso lugar. Alabado sea su nombre, su creación y todo lo hermoso que Dios ha creado para ti y para mí. El disfrutar de estas aguas, el oír cómo desciende, en realidad nos acerca más a Dios. Un saludo muy especial desde aquí. Está haciendo un poquito de frío, pero estamos con el calor del Espíritu Santo, trayendo para ustedes esta importante reflexión de la palabra de nuestro Dios. Hoy en Lecciones para tu Vida, la importancia de la hora del juicio. ¿Por qué es tan importante reconocer que la hora del juicio ha llegado? El juicio de la misericordia y la justicia de Dios. Hoy estamos en un tiempo de gracia y necesitamos acercarnos a nuestro Dios. ¿Te gustaría acompañarme a estudiar en esta hora la palabra de nuestro Dios y poder ver cómo es que vamos a ser juzgados en el día final? Acompáñame, vamos a orar para pedir la bendición de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Le damos gracias, Padre, por darnos esta preciosa oportunidad de estar en medio de la naturaleza. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, tu amor y tu misericordia se ve reflejado en las cosas que has creado. En tus manos colocamos nuestras vidas para que así como fluye esta agua, pueda fluir tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Y podamos en esta mañana, en este lugar, reflexionar. Y podamos reflexionar en esta hora en tu palabra y podamos ser llenos de ella para que de nuestro interior corran ríos de agua de vida en Cristo Jesús. En Él oramos, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor y Salvador lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, el libro de Apocalipsis capítulo 14 nos muestra en el mensaje del primer ángel, este mensaje que ha de ser predicado a toda nación, tribu y lengua, nos indica que la hora del juicio ya llegó. En otras palabras, dice el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sí, mis amados, la hora del juicio ya llegó. Y en el contexto del santuario, esa hora de juicio es el inicio del ministerio de Jesús en el lugar santísimo para la purificación del templo. La purificación del pecado. Son revisadas nuestras vidas que están contenidas en los libros del cielo, donde está anotado cada acto, cada palabra, cada pensamiento, sea bueno o sea malo, y de los cuales tendremos que dar cuentas en el día final cuando seamos llamados al juicio. Por eso la importancia de reconocer este momento tan solemne, de comprender, mis amados, la manera en que estamos viviendo delante de Dios. Cuán importante es saber que algún día tendremos que rendir cuentas. Por eso el profeta Isaías, hablando acerca de, en el contexto del juicio, escribe las palabras que están registradas en Isaías capítulo 1, versículo 18. Y él decía, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa la vida que hoy llevas, lo que importa es lo que Dios puede hacer a través de ti a partir de hoy. Las decisiones que tomes en el momento en que escuchas este mensaje del Evangelio eterno son las que van a determinar tu vida eterna.
De ellas tendremos que dar cuenta, de la luz que hemos recibido. Y hoy estás recibiendo la luz de la palabra de Dios. Estás reconociendo a través de su palabra cómo el Señor finalmente nos va a llamar a cuentas. Por eso la necesidad de buscar de Cristo Jesús. Por eso la necesidad de entregarle nuestra vida al Señor antes que termine nuestro tiempo de oportunidad. La palabra del Señor dice en el libro de Eclesiastés capítulo 9, vamos al libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 4. Escucha lo que dice aquí. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Qué significa eso? Que cuando nuestra vida está aún con nosotros, que cuando no morimos, es porque Dios extiende su gracia y su misericordia para que seamos salvos y para que seamos perdonados y estemos a cuentas con Dios. En el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 dice que la paga del pecado será la muerte. En otras palabras, si la muerte nos sorprende en el pecado, cuando seamos llamados a cuentas por el Señor en el juicio y se abran los libros en los cuales están nuestras vidas consignadas, entonces el pecado que todavía quizás hemos permanecido en él y que no hemos querido abandonar, cuando se cierre la puerta de oportunidad porque quizás la muerte llega a nuestra vida, ya no habrá esperanza para nosotros. Por eso hoy es el día de salvación. Por eso hoy tenemos que tomar una decisión de apartarnos del pecado e ir a los brazos de Jesús. Él es el único que nos puede perdonar. Y no solamente nos quiere perdonar, sino nos quiere limpiar de toda maldad. Así lo dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. El Señor te quiere perdonar y te quiere limpiar del pecado. Porque finalmente si hay pecados registrados en los libros que no hemos confesado, que no hemos pedido perdón, que no hemos abandonado, esos pecados nos llevarán a la muerte y a la condenación. Por eso cuando el profeta Isaías dice que estemos a cuentas, es de la vida de pecado que llevamos. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, para que podamos ir a la justicia de Cristo. Esa es la triple obra del Espíritu Santo. Convencer al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Así lo dice en el libro de San Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando venga el Espíritu, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos ser convencidos del pecado para reconocer la necesidad de un Salvador. Y cuando vamos a Jesús, Él nos perdona con su justicia. Él nos otorga el perdón y nos da el poder para vencer el pecado. Usted por usted mismo o misma no puede vencer el pecado. Necesitamos rendirnos al Señor y que Él nos ayude. Necesitamos entregarnos a Él. Por eso, si usted permanece en Cristo, si usted permanece en el poder que Él le da para vencer el pecado, dice Romanos capítulo 8, versículo 1, porque para los que están en Cristo ninguna condenación hay. Porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso en el momento en que un pecador desciende a las aguas del bautismo, recibe el don del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien convence, quien santifica al pecador, quien le da el poder de Cristo para cada día vencer el pecado y ser transformado a una nueva vida. Sin ese poder no estaremos viviendo una experiencia en Cristo Jesús.
Por eso es necesario que si hoy escuchas la voz del Espíritu Santo, puedas reconocer tu necesidad de Cristo, puedas reconocer tus errores y puedas colocarte a cuentas con Dios antes que sea demasiado tarde. Vea lo que dice en el libro de Efesios capítulo 2. Libro de Efesios capítulo 2. ¿En qué se basa la salvación? Dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras a nadie salvan, pero las obras serán la evidencia de que hemos sido salvos por el poder y por el amor de Jesucristo. Porque yo puedo decir que creo en Jesús, pero si vivo en el pecado, mi vida demuestra que en realidad Cristo no mora en mí. Porque aquel en quien Cristo mora, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En otras palabras, la evidencia en el juicio para determinar si soy digno de vida eterna o de muerte serán las obras. Porque vea lo que dice allí en el libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, tengo fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Vea lo que dice el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. En otras palabras, las obras, los frutos, lo que mostramos en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en lo que hacemos, es la evidencia de quién reina en mi corazón. De si soy salvo en Jesús o estoy perdido en el pecado. Por eso el Señor te invita hoy a vivir una vida de obediencia. Y la única manera para poder llegar a alcanzar esa vida de obediencia es cuando nos rendimos a Cristo. Cuando decidimos, Señor, haré tu voluntad. Te entrego mi mente, te entrego mi corazón. Voy a hacer lo que está de acuerdo a tu palabra. Y cuando usted vive de toda palabra que sale de la boca de Jehová, usted permanece en Cristo Jesús. En eso consiste la vida eterna. En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y dónde conocemos al Señor? A través de su palabra. ¿Cómo realmente lo conocemos? El Señor no quiere un conocimiento de teoría. Muchos saben Biblia y conocen profecía y se saben hasta párrafos y libros completos de memoria. Pero no tienen una experiencia con Cristo, no conocen a Dios. Porque cada día no viven de acuerdo a su voluntad. Conocer a Dios es más que saber de Él. Conocer a Dios es vivir una experiencia con Él de continua obediencia, es decir, Señor, camino de acuerdo a tu voluntad y vivo para gloria de tu nombre. Solo así estaremos preparados para enfrentarnos en el día del juicio final. Saben, la hora del juicio ya llegó. Y el juicio empieza primero por los muertos. Los que cada día mueren son llamados a juicio. Los que cada día mueren son enfrentados ante el tribunal de Jesús porque se abren los libros. Pero la Biblia dice que el juicio primero empieza por la casa de Jehová, por la casa de Dios. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, para comprobar esto. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice el apóstol, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Y quiénes son la casa de Dios? Los que le han entregado su vida a Jesucristo.
La casa de Dios representa su iglesia, los que se han unido a Cristo. Recuerde que el cuerpo de Cristo es la iglesia y la cabeza es Cristo. Así que la casa de Dios son todos aquellos que han aceptado a Jesús a través de las aguas del bautismo por medio de la fe. Han aceptado a Jesús como su Salvador. Sus nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero. Y sus vidas serán revisadas cuando esa persona muere. Habiendo aceptado a Jesús, es revisada su vida y de acuerdo a lo que haya escrito en los libros, si ha sido perdonado de todo pecado, si ha muerto a cuentas con Dios, tendrá vida eterna, porque la sangre del Señor lo perdona de todo pecado y lo limpia de toda maldad mientras está en vida. Hermanos, queridos amigos, esa obra se debe de hacer en vida por medio de la fe. Apartarnos del pecado y vivir una vida en santidad. Después de la muerte ya no hay esperanza de nada. El cambio es mientras hay vida. Por eso leíamos que mientras hay vida hay esperanza. Por eso dice aquí, ay de aquel que rechaza el Evangelio. ¿Y cuándo rechazamos el Evangelio? Cuando nuestras obras testifican que vivimos contrario a la palabra de Dios. Cuando usted vive una vida contraria a la palabra de Dios, significa que rechaza el Evangelio. Y no hay esperanza para esas personas, porque rechazar el Evangelio es rechazar a Jesús en nuestras vidas. Y sin Jesús no hay vida eterna. Por eso dice en el libro de San Juan, capítulo 3, escucha lo que dice San Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Jesús es la vida eterna y quien no cree en Él no vive para Él. Por eso las obras son las que son traídas en el juicio, porque las obras determinan si yo vivo o no vivo en Cristo y a quién le he entregado mi corazón. Vea lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Dice, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Las obras determinan si mi vida está en Cristo. Por eso el Señor en San Mateo capítulo 7, versículo 20 y 21 dice, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El hacer la voluntad de Dios significa que Dios mora en nosotros, que le hemos realmente entregado nuestra vida a Jesucristo. Usted puede tener una apariencia de cristiano, pero sus obras, tanto ocultas como abiertas, revelan lo que hay en el corazón. Y eso es lo que va a determinar al final si en realidad el Evangelio ha hecho una transformación en mi vida. Si he tomado en serio el Evangelio eterno, si realmente temo a Dios y le doy gloria. Por eso, queridos, quiero terminar con lo que dice el párrafo de esta lección del día de hoy. Quiero compartir ese párrafo que me llamó la atención. Y dice, está en Testimonios para la Iglesia, página 446. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. El hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie ante el Señor con ropas de inmundicia debe inducir a los que profesan su nombre
a sentir humildad y escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo a la verdad, tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. ¿Cómo identifica usted a una persona que realmente vive para Cristo? No es una persona orgullosa y arrogante. No se siente más que los demás. No se siente el importante o la importante, porque sabe que todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Esa persona realmente tiene a Cristo en su corazón. No levanta su dedo para juzgar y condenar a los demás. Señala el pecado no para destruir, sino para restaurar el pecador. Nunca se presta para chismear o hablar mal de alguien, porque entiende que cada alma ha sido comprada por la sangre del Cordero. Esa persona realmente vive el Evangelio, vive para Cristo. Y termina diciendo, cuanto más cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformado a su imagen, y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Alabado sea el nombre del Señor. Él es quien hace esa obra en tu vida y en mi vida. Por eso la invitación del cielo hoy es a permitir que Cristo a través del Espíritu Santo obre la justificación, obre la santificación, para que finalmente, cuando termine el juicio, podamos recibir la glorificación, que es la vida inmortal, la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Te gustaría permitirle al Señor, antes que seamos llamados a cuentas, te gustaría arreglar tu vida hoy con el Señor? Si estás lejos de Cristo, ¿te gustaría volver a los pies del Señor? Si nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, ¿te gustaría reconocer tu necesidad y entregarle tu vida al Señor a través de las aguas del bautismo, aceptando su muerte y su resurrección para vivir una nueva vida en Cristo Jesús? Donde quiera que te encuentres, si realmente por medio de la fe deseas permitirle a Jesús que entre en tu vida, quiero orar por ti en esta hora. Y que tus obras revelen que realmente Cristo mora en ti. Porque ahora, a partir de hoy, si no estás haciendo la voluntad de Dios, vas a empezar a hacer la voluntad que Dios ha revelado a través de su palabra. Y lo que has escuchado hoy, lo vas a colocar en práctica en tu vida. ¿Te gustaría que orase por ti en esta hora? Pues donde quiera que estés, si te puedes arrodillar, hazlo. Yo aquí por las circunstancias en que estoy no lo puedo hacer. Pero quiero orar por ti de una manera especial, para que Dios te ayude a ti y me ayude a mí a estar a cuentas cada día, a ser perdonado y a ser limpiado de todo pecado, para permanecer fiel como si hoy fuera el último día de mi vida. No sabemos cuándo será el último día. Por eso la urgencia de reconocer que somos llamados al juicio en cualquier momento. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y gracias porque a través de ella podemos ver nuestra terrible condición y podemos saber y entender que el día de ajuste de cuentas está muy cerca y que muy pronto los libros serán abiertos de nuestra vida y tendremos que rendir cuentas de lo que está escrito allí, de lo que hemos hecho mientras tú nos dices gracia y oportunidad. Perdónanos, Señor, si hasta este momento hemos fallado. Tú sabes y conoces nuestro pecado.
Límpianos de esa maldad, que cada quien coloque su pecado delante de tu presencia y que tú puedas perdonarlos a través de la sangre de Cristo Jesús. Y a partir de hoy, Señor, podamos vivir vidas en santidad, podamos permanecer en esa santidad, podamos permanecer haciendo tu voluntad cada día, para que podamos algún día recibir la vida eterna que Cristo nos ofrece, para aquellos que finalmente sean hallados sin culpa en el juicio final. Acompáñanos en este día para vivir y permanecer en Cristo Jesús. Que el poder de tu Espíritu tome el control de nuestras vidas y nos convenza cada día de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo suplicamos todo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, me alegró estar con ustedes en este lugar. Ya salió el sol. Qué rico. Espero disfrutar un día maravilloso en estas aguas preciosas y que tú también, donde quiera que te encuentres, puedas disfrutar de la presencia poderosa de nuestro Dios. Que Él fluya como un río de agua de vida sobre tu corazón, sobre tu vida, y pueda darte paz, pueda darte gozo y pueda darte la bendición del cielo. No olvides compartir esta bendición con otros, para que también puedan estar a cuentas con el Dios del cielo. Si no te has suscrito a este canal, a este ministerio, te invito a que lo hagas. De esa manera seguimos creciendo. Te invito a que le des like a este video para que pueda ser promovido y muchas personas puedan conocer de este evangelio eterno y puedan ser salvos a través de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te acompañe en este nuevo día.